Estamos comenzando, estamos en este nuevo episodio de Hitos de la Historia y vamos a hablar hoy día de historia, obviamente con una persona que se ha dedicado, yo diría, prácticamente o gran parte de su vida a la historiografía y al desarrollo de la historia, a la investigación histórica, que es profesor, además académico, estudió en el extranjero y ha publicado una serie de obras que están relacionadas con el movimiento obrero, el proceso político, tanto en el siglo XIX como en el siglo XX, pero además, algo muy importante, el tema de la nueva constitución, del cual también ha estado preocupado y ha hablado bastante. Está junto a nosotros el académico y profesor, además de historiador, obviamente, Sergio Gres, a quien le damos la bienvenida. Sergio, gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti, Armando, por invitarme a conversar contigo y tener la oportunidad de llegar a tu numeroso público. Partamos, profesor. Obviamente, cuando hemos tenido académicos y profesores, además de historiadores, siempre le preguntamos cuál es la motivación para escribir historia y para investigar la historia. ¿Cuál es en este caso, en el caso de usted, el proceso o cómo se da esta llegada a la historia y este estudio también a través de la academia? Mi motivación inicial, y creo que ha sido permanente, eh, fue de tipo social y político. Tratar de entender lo que había ocurrido en Chile a comienzos de la década de 1970, en particular el terrible golpe de Estado del cual fuimos coprotagonistas, en tanto víctimas, en tanto resistentes, en tanto oposición a la dictadura. Yo diría que ese fue el punto de partida inicial eh, de lo que podría denominarse mi carrera como historiador, aun cuando hay que señalar que siempre, desde niño, desde la escuela, el liceo, me gustó la historia, pero yo no estudiaba historia. Cuando fui detenido por la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, en 1975, yo estudiaba trabajo social. Después de un tiempo de prisión y de partir al exilio, años más tarde se presentó la posibilidad de estudiar en Francia, que fue el país que me acogió, y escogí historia, que era lo que realmente me gustaba. Y el tema de mi tesis doctoral fue el movimiento popular chileno del siglo XIX, no porque en principio yo tuviese un interés particular por ese tema, sino porque motivado por entender lo que había pasado el 73, me pareció que era necesario remontarse mucho más atrás del proceso político de los años 60 y 70 para entender las causas de la derrota del movimiento obrero y popular y de la izquierda. Y a medida que leía, las explicaciones que daban distintos historiadores acerca de este movimiento me parecían insuficientes y creí que era necesario remontarse mucho más atrás en el tiempo. Y a medida que iba conociendo más la historiografía disponible, iba teniendo la sensación de que las respuestas eran insuficientes y que había que buscar cada vez más en tiempos pretéritos. Y de esa manera llegué a la conclusión, no sé si certera o errada, de que había que partir desde el comienzo. Es difícil fijar cuál es el comienzo. A mí me pareció que era la génesis misma del movimiento popular en Chile, que creí encontrarla muy temprano, desde las primeras décadas de la vida republicana. Y de esa manera nació mi obra principal, mi primer libro de historia, de la regeneración del pueblo a la huelga general, génesis y evolución histórica del movimiento popular en Chile, 1810-1890, y antes de este libro incluso un producto asociado que es una compilación con un estudio crítico inicial, la cuestión social en Chile, ideas y debates precursores. Ese fue el punto de partida, es esta preocupación de tipo político y social la que ha guiado, creo yo, toda mi labor como historiador. Es decir, eh, esta
esta preocupación y esta línea central que tiene que ver con la relación entre pasado, presente y futuro. Claro, hay una conexión directa ahí, sobre todo por lo que usted dice, el tema de los procesos sociales históricos en el siglo XIX. De hecho, usted nombraba este libro de la regeneración del pueblo a la huelga general, y es justamente muy importante analizar desde el punto de vista social lo que pasó en el siglo XIX, además porque hay un periodo, yo diría desde 1820 o después de que se va O'Higgins, finalmente hay un proceso social que se va a producir durante todo el siglo XIX. ¿Cuál diría usted que son los principales procesos sociales que se dan en el siglo XIX? Bueno, son muchos. Hay un proceso que es a la vez económico y social, que es la transición del modo de producción colonial, que persiste durante varias décadas después de lograda la independencia política, al modo de producción capitalista. Y un proceso que se extiende a partir de la década de 1860 y hasta, yo diría, comienzos del siglo XX en lo más grueso. Y asociado a este proceso viene toda una transformación en la estructura social del país, la desaparición de ciertas clases o sujetos sociales y la aparición de nuevas clases y nuevos sujetos sociales, entre otros, ni más ni menos, la burguesía industrial, que empieza a conformarse precisamente a partir de la década de 1860 y con mayor fuerza a partir de 1880 aproximadamente, y en contrapunto, necesariamente, el proletariado moderno, la clase obrera, industrial, minera, portuaria, de servicios, en toda la economía nacional. Y un tercer elemento asociado a estas mutaciones económicas y sociales, el surgimiento de un movimiento popular, primero, que podemos situar grosso modo hacia mediados del siglo XIX, y más tarde de un movimiento obrero propiamente tal. Estamos hablando de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Yo diría que a grandes líneas, junto con la construcción, desarrollo y consolidación del Estado Nacional, que viene acompañada de una extensión territorial de este mismo Estado por el norte, a expensas de los estados de Perú y Bolivia, y por el sur, a expensas del pueblo mapuche y mucho más al sur aún de otros pueblos originarios, son, a mi entender, procesos muy importantes, que no son todos los procesos relevantes, pero sí los que determinan o condicionan en gran medida otros procesos que vivimos como sociedad en aquella época. Está también la publicación La cuestión social en Chile, ideas y debates precursores, que de hecho abarca justamente prácticamente todo el siglo XIX, desde 1804. ¿Cuál diría usted que es finalmente las ideas centrales de esos movimientos sociales? ¿Son liberales? ¿Son, por ejemplo, asociados a lo que proclamaba Bilbao? ¿Son otros tipos de ideas? ¿Cuáles son las ideas, por así decirlo, generales que se dan en el siglo XIX en materia política social, que mueven a la sociedad? Bueno, hay muchas ideas, depende de los actores y la perspectiva de ellos, pero ya que citas a Bilbao, podríamos agregar a Arcos y a otros pensadores, hay por parte de estos intelectuales progresistas una sincera preocupación por el atraso, la miseria, la marginalidad de los sectores populares. Hay un interés por estudiar los fenómenos sociales que aún no eran conceptualizados como cuestión social, pero que eran foco de atención para estos personajes, que le dedicaron muchas páginas en ensayos que a veces son bastante penetrantes, y que en el caso de Bilbao y de Arcos, precisamente sus ideas sirvieron como base para que los primeros movimientos populares pudieran organizarse
¿ya? Y no ser meros movimientos de protesta inorgánicos. Estoy hablando, por ejemplo, del movimiento mutualista y de todo el movimiento por la regeneración del pueblo que empieza a construirse a mediados del siglo XIX, que se basan precisamente en la idea que estos intelectuales de avanzado liberalismo habían predicado en torno a la experiencia de la sociedad de igualdad, por allí por 1850, esto es la idea de la regeneración del pueblo, que las masas populares tienen que elevarse por sobre la degradada condición a la que las tienen sometido las clases dominantes, y esta elevación tiene que ser tanto material, económica, social, pero también política, cultural, ideológica e incluso moral. Y en base a esta idea matriz se va a conformar un movimiento popular que tiene características distintas al movimiento obrero del siglo XX, porque es un movimiento esencialmente artesanal, de artesanos, es decir, de pequeños patronos de manufacturas urbanas, pero al cual vienen asociados algunos gremios obreros como los trabajadores de imprenta, y que son portadores de un ideario liberal e ilustrado que comparte muchos elementos con el ideario de las élites liberales, pero que tiene un sello de tipo popular, plebeyo, por la condición social de quienes lo levantan, que son, reitero, fundamentalmente artesanos, es decir, trabajadores por cuenta propia, pequeños patrones y también obreros calificados o especializados. Y este movimiento tiene un desarrollo muy importante en las décadas de 1850, 60, 70 y 80, y va a servir de base para que con el correr del tiempo, sobre todo a partir de la década de 1880 y con mayor fuerza la de 1890 y el cambio de siglo, surja en una relación dialéctica en su propio seno y desde afuera un movimiento obrero propiamente tal, que va a tener una relación de diálogo contradictorio muchas veces con este movimiento popular que lo precedió. Yo diría que esos son elementos muy importantes, sin descuidar otros que tienen que ver con los elementos ideológicos y las mutaciones que en ese plano se van a producir, puesto que este movimiento popular inicialmente tiene un sello, como te decía, liberal popular, porque es una lectura plebeya del ideario liberal de las élites, y en la medida en que las transformaciones sociales y económicas van a ir mutando la estructura social del país, y aparece este nuevo sujeto, la clase obrera propiamente tal, el proletariado, los asalariados, que no tienen otra cosa que no sea su fuerza de trabajo para poder subsistir. Ello va a permitir que en reemplazo paulatino de esta ideología liberal popular y de este ideario de la regeneración del pueblo, surjan y se arraiguen en Chile las ideologías de redención social, del anarquismo y del socialismo, sustituyéndose paulatinamente, reitero, el etos colectivo de la regeneración del pueblo por el etos mucho más radical de la emancipación de los trabajadores. El proceso social. De hecho, hay un libro también que abarca un periodo ya a finales del siglo XIX, que es los anarquistas y el movimiento obrero. ¿Cómo nace ese movimiento acá en Chile y qué similitudes tiene con los anarquistas del siglo XX, o es un anarquismo diferente a lo que tradicionalmente se conoce? Bueno, como te decía, eh, las mutaciones en la economía, la transición al capitalismo, la modernización económica, el surgimiento del proceso de industrialización y de urbanización que viene siempre asociado, crearon las condiciones como para que en los sectores populares, especialmente en la clase obrera, se recibieran ideologías y se afiancaran ideologías más radicales como las del anarquismo y del socialismo, que empiezan a germinar en Chile
hacia la década de 1890, no antes de 1890. Estos orígenes han sido estudiados. Hay una circulación de ideas, de periódicos, de correspondencia entre militantes de este movimiento popular chileno y militantes o intelectuales de otros movimientos, de Argentina particularmente, pero también de otros países latinoamericanos y de Europa, de manera que esta semilla empieza a llegar de manera intermitente, primero un tanto desperdigada, y empieza a afiancarse en Chile hacia mediados de la década de 1890, al punto ya que por ahí por 1898 podemos detectar un primer pequeño núcleo ácrata, con una definición claramente ácrata, que es el que conformaron en Santiago tres jóvenes, Alejandro Escobar y Carballo, Luis Olea y Magno Espinosa, a partir del cual se empieza a producir una expansión de las ideas ácratas o libertarias en distintos núcleos de trabajadores en Santiago, en Valparaíso y poco más tarde en otros sectores del país como la Cuenca del Carbón o el Norte Grande Salitrero, a través de múltiples iniciativas y actividades de estos activistas, que incluían tanto el impulso de la primera forma de organización sindical, como fueron las sociedades de resistencia, hasta actividades de tipo cultural, fundamentalmente los ateneos obreros y otras formas de organización y acciones que posibilitaban la difusión del ideario anarquista. Si tú me preguntas cuáles son las diferencias con el anarquismo que conocemos en Chile en las últimas décadas, yo diría que la principal de todas no tiene que ver con el ideario, porque si son anarquistas el ideario sigue siendo el mismo, sino fundamentalmente con la base social en la que se arraigaron estos primeros anarquistas y los anarquistas actuales. Porque si bien el anarquismo tuvo prosélitos en distintos grupos sociales, en intelectuales, en estudiantes, estoy hablando de las primeras décadas del siglo XX, su base principal siempre estuvo puesta en los trabajadores organizados, en la clase obrera, en gremios como portuarios, carpinteros, trabajadores de imprenta, curtidores, zapateros, etcétera. En cambio, el anarquismo que conocemos desde hace 30 y tantos años en Chile es un anarquismo que no tiene su base principal en la clase obrera por fenómenos de tipo sociológico, por la reducción de los efectivos formales, podríamos decir, de la clase trabajadora, de la clase obrera industrial en particular, y más bien se trata de una base social juvenil ligada a movimientos de resistencia cultural, movimientos antimilitaristas, feministas, de contestación del modelo neoliberal, pero sin que esto implique una relación orgánica con un movimiento obrero que por lo demás es mucho más débil que lo que era en las primeras décadas del siglo XX, cuando se encontraba en plena expansión y desarrollo. Hay un tema, bueno, llegamos al siglo XX obviamente, y ahí ya nace un movimiento que yo diría todavía está vigente hoy día, pero que además tiene una base muy, muy potente a principios del siglo XX, que es el comunismo en nuestro país. Usted escribió de hecho un libro, Historia del comunismo en Chile, que es uno de los más importantes sobre este tema, la era de Recabarren. ¿Cómo finalmente llega el comunismo a nuestro país y se asenta obviamente en el tema social, pero cómo se expande a través del tema ideológico, por así decirlo? Curiosamente, los orígenes de la corriente socialista, en todas sus variantes, dentro de la cual podemos inscribir a la corriente comunista,
propiamente tal. Digo, la corriente socialista y la corriente anarquista en Chile tienen orígenes comunes. Hacia mediados de la década de 1890, cuando empiezan a proliferar estas ideas socialistas y anarquistas, se desarrollaron algunos movimientos en Santiago de Chile, más particularmente, ligados a las organizaciones de trabajadores de aquella época, en la cual se empezaron a expresar de manera un tanto confusa estas ideas, sobre todo por parte de activistas y de trabajadores que estaban descontentos con la posición muy tenue, muy moderada e incipientemente inclinada hacia prácticas políticas corruptas del Partido Democrático, que fue el primer partido popular que se fundó en Chile hacia 1887, que tenía una fuerte base artesanal y también una base obrera. De manera tal que cuando este partido ingresó a la Alianza Liberal como su ala izquierdista, pero con lo que ello significaba en términos de prácticas políticas no muy limpias, el descontento que generó en parte de su base social permitió la radicalización de algunas ideas y el acercamiento de una parte de su militancia o de trabajadores que estaban en la periferia de este partido hacia las ideas socialistas y anarquistas. Pero este acercamiento, como te decía, fue un acercamiento muy confuso. Las fronteras ideológicas para estos militantes entre socialismo y anarquismo no estaban claras. Pero se va a producir en cuestión de algunos años, menos de una década, un proceso de decantación ideológica de tal manera que van a ser dos corrientes distintas, socialistas y anarquistas. Y dentro de la corriente socialista, que podríamos señalar que se manifestaba tanto dentro como fuera del Partido Democrático, porque habían grupos que salían del Partido Democrático para formar organizaciones socialistas que al cabo de poco tiempo fracasaban y muchos de estos militantes volvían al Partido Democrático. Digo, tanto dentro como fuera del Partido Democrático va a ir floreciendo una corriente socialista cuyo tronco principal se va a expresar al interior del Partido Democrático, tras el liderazgo de Luis Emilio Recabarren, quien después de una práctica política muy prolongada en el seno de este partido, termina rompiendo en 1912 para dar origen al Partido Obrero Socialista de Chile, el cual al cabo de 10 años más de práctica política se va a transformar en Partido Comunista de Chile el 1 de enero de 1922. Cabe señalar que el surgimiento del Partido Comunista de Chile es absolutamente sui generis. No conozco otro partido comunista en todo el mundo que haya nacido como una transformación íntegra del viejo Partido Socialista. Porque prácticamente todos los partidos comunistas del mundo, por lo menos los más importantes, los más conocidos, fueron casi todos, fueron el resultado de una escisión del ala izquierda del viejo Partido Socialista del país que corresponda. O, en otros casos, una fundación pura y simple del Partido Comunista a partir de militantes que no tenían una cuna común. Pero en Chile ocurrió algo muy particular. Ocurrió que el 1 de enero de 1922 todo el viejo Partido Socialista, en este caso el Partido Obrero Socialista de Chile, se transformó en Partido Comunista. Es decir, cambió su nombre y ratificó la decisión ya adoptada en los meses anteriores de solicitar el ingreso a la Internacional Comunista. Este es un caso único. Y esto se produjo sin ninguna escisión. Si bien hubo 2, 3, 4 dirigentes
se conoce el nombre de dos de ellos, relevantes, que se negaron a dar el paso, es decir, que no quisieron ingresar o seguir en un partido que se transformaba en comunista. Estos dirigentes no formaron tienda aparte, no formaron otro partido, de manera tal de que fue el conjunto de el POS que se transformó en Partido Comunista. Se mantuvieron las mismas estructuras, los mismos dirigentes, los mismos periódicos, que en algunos casos cambiaron de nombre simplemente. Por ejemplo, el periódico El Socialista, que era el órgano del partido en Antofagasta, se pasó a llamar El Comunista. Pero básicamente siguió siendo el mismo partido. Pasemos ahora al tema, yo diría, más contingente y obviamente del cual usted ha escrito, sobre todo el tema constituyente, que es algo que nos está marcando y que nos va a marcar por lo menos, no sabemos cuánto, porque todavía no se ha zanjado el tema del 4 de septiembre. ¿Cuál es su visión principal sobre el proceso constituyente? ¿Concuerda usted en que este es el primer proceso democrático en 200 años? ¿O también hay, porque hay algunos que dicen que hubo otro proceso a finales de la década de 1820? ¿Cómo analiza históricamente este proceso en el siglo XIX, en el siglo XX? ¿Y cuál sería la diferencia con todos los otros procesos que hemos vivido? El proceso constituyente actual es un híbrido resultante de dos fuerzas contradictorias que se enlazan dialécticamente. Por un lado, una rebelión popular, el así llamado estallido social de octubre de 2019, en que millones de personas manifiestan su protesta contra el modelo neoliberal y contra el sistema político de democracia tutelada, restringida y de baja intensidad que tenemos desde 1990. Y por otro lado, es también el resultado de una maniobra política muy inteligente, muy astuta de la casta parlamentaria, de la mayoría de los partidos representados en el Parlamento, que como una forma de descomprimir la presión social, como una forma de evitar una caída del gobierno de la época, de Piñera, que parecía inminente, y de impedir una situación cuyas perspectivas eran impredecibles, pero que en todo caso parecían muy peligrosas para los intereses dominantes, llegaron a este famoso acuerdo por la paz social y la nueva constitución del 15 de noviembre de 2019, que consistió básicamente en otorgar, ceder ante un proceso constituyente demandado por las masas que estaban en la calle, pero de manera tal que este proceso quedara completamente condicionado y controlado por la misma casta política. De ese modo, en diciembre del mismo año, se realizaron una serie de reformas constitucionales mediante las cuales se abrió la posibilidad, luego de un plebiscito de entrada que estaba previsto y que terminó realizándose un poco más tarde de lo programado debido a la pandemia de COVID-19 que llegaría a nuestro país meses más tarde, un proceso constituyente mediante el cual se convocaría a una convención constitucional o una convención mixta. Todos sabemos que venció la opción de la convención constitucional, pero que no era y no fue una asamblea constituyente libre y democrática, en la medida en que este organismo no tuvo el poder, porque le fue negado por la reforma constitucional de diciembre del 2019, la posibilidad de ser este mismo órgano
quien determinara todas sus normas y reglas de funcionamiento. Y de este modo se le impuso un antidemocrático quórum de 2/3 para la adopción de cualquiera de sus decisiones, sin posibilidad de plebiscito intermedio, porque el quórum de los 2/3 no es en sí un quórum negativo, siempre y cuando, en caso de que no se alcance, pero superando la mayoría absoluta, pueda ser la ciudadanía y no los constituyentes los que diriman el impasse. Sabemos que no fue así, que la Convención Constitucional funcionó siempre en base a este quórum de 2/3, lo respetó, no lo pasó a llevar, es decir, no ejerció el poder constituyente originario que la ciudadanía quería que tuviera. Y esto determinó absolutamente el curso de la Convención Constitucional y de la propuesta de constitución que va a ser sometida a plebiscito el 4 de septiembre próximo. Muchas normas progresistas avanzadas se cayeron, no porque no tuvieran la mayoría de los votos de los convencionales, sino porque no se alcanzó el quórum de los 2/3. Hay que señalar que este organismo tampoco era libre y soberano respecto de temas muy relevantes, que fueron señalados como temas tabú por el acuerdo del 15 de noviembre, como por ejemplo los tratados internacionales firmados por el Estado de Chile. Evidentemente, la preocupación de los parlamentarios que rayaron esta cancha no eran los tratados de derechos humanos, que bien que no se toquen, sino los tratados económicos de libre comercio, que son los que atan nuestra economía y nuestra sociedad con cadenas al modelo neoliberal internacional. De tal manera que hemos tenido un proceso constituyente que, si uno lo compara con todos los procesos constituyentes anteriores de la historia de Chile, evidentemente tiene un cariz mucho más democrático, porque ha habido una discusión ciudadana, han habido plebiscitos, uno de entrada, otro de salida próximamente, elección de constituyentes, pero constituyentes que han estado constreñidos, que estuvieron constreñidos a moverse dentro de estos márgenes estrechos, que son los márgenes que la casta política les fijó. Y esto se refleja claramente en decisiones de la Convención Constitucional que son una verdadera capitulación y que son inéditas a nivel mundial. Basta mirar las normas transitorias. ¿En qué país del mundo un proceso constituyente con un organismo que se supone, según el discurso de algunos, que era una especie de asamblea constituyente, pero con otro nombre? Eso nos dijeron. Luego de culminado el proceso, nos estamos poniendo en el escenario de un triunfo del apruebo. Los poderes constituidos se mantienen durante 3 años y medio más, es decir, hasta el año 2026, con la posibilidad que el Parlamento actual reforme a su regalado gusto en base a quórums inferiores a los que se le impuso a la Convención Constitucional, porque en eso consisten los acuerdos a los que están llegando estos políticos, la cocina política, la Constitución que viene de ser aprobada por la ciudadanía. De manera tal que lo que está en juego realmente el 4 de septiembre no es un nuevo texto constitucional o la mantención del actual. Lo que realmente está en juego es un borrador de texto constitucional para que los señores y señoras parlamentarias actuales reformen según su criterio, prescindiendo de la ciudadanía. Porque si bien se dice que se requeriría de 2/3 y de no alcanzarse los 2/3 de 4/7 sujeto
esto a plebiscito, es decir, a consulta ciudadana. Bien sabemos que las fuerzas sistémicas, las así llamadas dos derechas, si se ponen bien de acuerdo, logran reunir las materias más importantes los 2/3 en el Congreso Nacional actual, lo que les evitaría tener que recurrir a un plebiscito para consultar en la ciudadanía. Y día a día las noticias nos informan de los acuerdos, preacuerdos, deliberaciones y mensajes que nos mandan los políticos de centro, de izquierda y de derecha, en el sentido de llegar precisamente a estos acuerdos, rebajas de quórum para reformas constitucionales y reformas, gane quien gane. En resumidas cuentas, gane el apruebo o gane el rechazo, al día siguiente empiezan las reformas. Y el texto que resulte de este plebiscito, es decir, ya sea la mantención de la Constitución actual o el texto propuesto por la Convención Constitucional, será solo un borrador sobre el cual reescribirán las normas los parlamentarios. Eso está absolutamente claro. Profesor, ¿y qué pasa con el tema en cuanto a el proceso en sí? Porque usted, claro, habla un poco más de lo que está sucediendo ahora, pero finalmente tiene una viabilidad el desarrollo de una convención en medio de una sociedad que es muy neoliberal también, usted me imagino sabrá de eso, y además donde la educación cívica y otros elementos fundamentales de la sociedad no están presentes. O sea, ahí también hay una falencia importante, ¿o no? Bueno, la convención ya fue, se terminó. Le devolvió el poder constituyente que se suponía estaba en sus manos al Congreso Nacional. No, si esto es increíble. Es increíble. En vez de disolverlo inmediatamente, en vez de llamar a elecciones de todas las autoridades de la República, que es lo que ocurre en un proceso constituyente normal, en un plazo muy prudente, en cuestión de semanas. Podría haber hecho eso, no lo hizo. ¿Por qué? Porque la Convención Constitucional fue hegemonizada por fuerzas de centro izquierda y de derecha, que querían evitar eso precisamente. Ahora bien, ¿era posible una alternativa más radical, más consecuentemente democrática? Siempre es difícil y azaroso hacer historia contrafactual, es decir, ¿qué hubiese ocurrido si? Porque la historia fue lo que fue y no lo que podría haber sido o lo que nos gustaría que hubiese sido. Pero en su momento fuimos numerosas personas las que criticamos con fuerza el acuerdo del 15 de noviembre, lo denunciamos y propusimos lo que veníamos proponiendo desde hace mucho tiempo, es decir, la convocatoria a una asamblea constituyente libre y soberana. ¿Era posible? Nosotros creíamos que era posible, pero evidentemente, si ello no ocurrió, es porque el movimiento de protesta social, la rebelión popular de octubre, tenía falencias que en parte tienen que ver con lo que tú dices, y no tuvo la capacidad política como para responder a esta astuta maniobra del 15 de noviembre que parecía y le pareció a muchas personas que estaba dando satisfacción a sus demandas cuando no era más que un ardid para desviar esta tremenda energía social por un callejón sin salida, la de este proceso constituyente controlado por las élites políticas. El movimiento popular de octubre y noviembre no tuvo la inteligencia, la capacidad, la fuerza política como para haber respondido al acuerdo del 15 de noviembre, por ejemplo, con una huelga general indefinida que permitiera la apertura
de un proceso constituyente plenamente democrático y la convocatoria a una asamblea constituyente libre y soberana, que no fue lo que tuvimos en Chile. Y los resultados están a la vista. Las élites políticas, si bien se sintieron amenazadas, tuvieron miedo en octubre y en noviembre de 2019, finalmente nunca perdieron el control del proceso. Y este espectáculo vergonzoso que nos están dando todos los días con estos mensajes de aprobar para reformar o rechazar para reformar, que implican que el voto de la ciudadanía va a valer bien poco, por no decir prácticamente nada, nos confirman el carácter que tuvo este proceso constituyente. Y nos confirman además la inveterada tendencia que han tenido las élites económicas y políticas de este país de arrogarse la soberanía. Soberanía que no les corresponde, porque el verdadero soberano es el pueblo con derechos políticos, es la ciudadanía. Cuestión que jamás ha ocurrido plenamente en este país. Profesor Sergio Gres, le queremos dar las gracias por el tiempo, por el espacio y también, bueno, a ver si podemos conversar nuevamente después del 4 de septiembre y analizar más en profundidad este tema y a volver a hablar quizás más en profundidad también de sus publicaciones. Le quiero agradecer, gracias por el tiempo y éxito también en su trabajo. Muchas gracias a ti y ojalá que sea hasta bien pronto.